¿Cuánto tiene que ver esto con la atmósfera o el clima que campea de alguna manera, con sus más y con sus menos, en los distintos países de América Latina, de esta es la hora de aprovechar los recursos naturales, que algunos denominan extractivismo? Sí. ¿Cuánto tiene que ver con esto? Y yo creo que tiene mucho que ver porque es una ideología. El problema es que nos retrotrae de nuevo a una visión pre-desarrollo sustentable. Claro. Es decir, o la protección o el desarrollo de los recursos naturales a través del beneficio económico. Y el problema es que entonces te pone en una situación en donde pareciera que aquellos que protegemos el ambiente no queremos el desarrollo económico. Nada menos cierto. No, además está demostrado que no es así, claramente. Eso, además sería una locura. ¿Quién puede sostener algo semejante? Es decir, en contra inclusive de la supervivencia de las personas en la Tierra por otra vía, porque no les podés satisfacer sus necesidades. O sea que necesariamente es un equilibrio. Entonces, la idea es nuevamente el equilibrio, y la idea es que se cumpla la Constitución. Mira, esto me retrotrae de nuevo al gran problema argentino. Que no se cumplen las leyes. No se cumplen las leyes. Porque en definitiva lo que estamos diciendo no es una expresión de deseo. No, está escrito. Está escrito. Y nada menos que en la Constitución. Que además al daño ambiental y a una cantidad de problemas vinculados con la protección ambiental les da jerarquía constitucional. Con lo cual claramente está poniendo por encima de otro tipo de actividades. Vos señalabas como un rasgo distintivo de esta época la ubicación de no idóneos al frente del área ambiental. Me da la sensación de que lamentablemente no es patrimonio solamente de esta década y ni siquiera es patrimonio del gobierno nacional. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué, así como a nadie se le ocurriría poner como ministro de Salud a un abogado, sin que esto suene peyorativo? No, desde ya, lógico. ¿Por qué al frente del área ambiental de prácticamente todos los sectores es simplemente un favor, un amigo, alguien que tiene un discursito? Es una definición. Demuestra el poco interés que tiene el sector en lo que implica una política seria de involucramiento y de compromiso. Por un lado es la Cenicienta y por otro lado, bueno, ahí puedo poner a alguien con el que tengo que cumplir. Venga de donde viniere, no importa. Pero además lo manejo como quiero. Cuidado con lo que se puede largar. Creo que está calculado, no es por casualidad. Ahora, esto al mismo tiempo me da la sensación de que ha erosionado todo tipo de debate al respecto, ¿no? Creo yo, decime si coincidís, que justamente no hay discusión ambiental en la Argentina, como pudo haber habido hace 10 o 15 años, o como hubo al influjo de la ECO 92. Mira, el tema es que tampoco vamos a creer que esto es patrimonio exclusivo del sector ambiental. Es paradojal, porque la administración que reivindica que instaló la política en la Argentina y la discusión de la política, en realidad cuando uno va a la política vinculada con los distintos sectores que implican el gobierno de una sociedad, la política, esa política, está ausente. No se discute política de hidrocarburos, no se discute política de transportes, no se discute política ambiental, y así podríamos seguir. Sí, energética o... Se pone en marcha un pensamiento único que tiene que ver con un dogma y con toda una retórica básicamente fundada también en una cosa nostálgica de anticapitalismo, de antiimperialismo, es una serie de ismos, pero no lo que implica realmente poner en marcha un gobierno con mayúscula y solucionar los problemas. ¿Vos crees que esa integración de la cuestión ambiental en los discursos es real, genuina, o es porque es bonito escucharlo? Mira, quiero ser optimista porque en las otras campañas electorales ni se lo mencionaba. Entonces, ¿por qué soy optimista? Porque tal vez el reclamo empieza a manifestarse de la sociedad y de manera cada vez más creciente. Entonces, el pragmatismo, que es lo que guía las campañas electorales, la posición de los partidos como institución casi ha desaparecido. Sí, claro. Son espacios, inclusive se habla de espacios, espacios de personas o de una sola persona. Entonces son esas personas que, asesoradas además en gran parte para determinar el norte de sus actuaciones en los asesores de imagen, los estrategas de las campañas electorales, etcétera, evidentemente decir, miren, ojo, dedíquenle algo a este tema porque está en la sociedad, ¿eh? Claro.
Y entonces aparece. Y eso me da cierto optimismo, porque digo, bueno, entonces eso se va a ver, si llegan, se va a ver continuado de acciones que permitan de a poco ir encarando los problemas. Sí, si lo que vos manifestás es convergente, ojalá que así sea, pero daría es una la sensación expresión de deseos, ¿eh? Probablemente. De ninguna manera lo afirmo como que entiendo. es una mera expresión de deseos. Porque da la sensación simultáneamente, al menos en algunos territorios, donde la realidad va por un camino y la agenda social va por un camino y la agenda política y electoral va por otro. Estoy pensando en Catamarca, estoy pensando en Chubut, en Córdoba misma con el tema de los incendios forestales. Es como que hay una realidad que impregna diariamente la agenda social y la política no está muy presente en eso. No, pero tal vez eso es lo que contribuye a un determinado hastío. Es decir, lo que sí está presente cada vez más en la sociedad es la necesidad de controles. Y la temática ambiental tiene muchísimo que ver con el control. Es decir, la gente está pidiendo institucionalidad. Esta situación donde pasa lo que pasa y nada ocurre de manera efectiva, ya ha llevado al hartazgo. Entonces, creo que ese afán también tiene que ver con la protección de la salud. Claro. Y no olvidemos que está íntimamente vinculada con la protección ambiental. Son familias de derechos que van prácticamente juntos. Y allí la sociedad cada vez empieza a tener mayor desconfianza, porque no confía en que realmente la calidad del agua, en fin, lo que le puede pasar con el suelo, la posibilidad de catástrofes. Entonces empieza a pedir que haya autoridad. En ese sentido, no autoritarismo. Entiendo. Vos señalabas al comienzo que uno de los elementos que de algún modo impregnó la política o la no política ambiental en la Argentina de esta década fue el caso de las pasteras. ¿Cómo termina para vos esta etapa del tema de las pasteras? ¿Es como se percibe un rotundo fracaso en prácticamente todos los planos de la posición argentina? Para mí es un rotundo fracaso de los dos países, porque no han logrado a través de la política y con el tiempo que transcurrió desde la sentencia de La Haya, alguna solución mínimamente componedora que permitiera que las cosas se recondujeran y tuvieran una previsibilidad, inclusive se tuviese certeza sobre lo que ocurre. Porque yo creo que lo más grave del lado argentino es que nadie cree, porque no tenemos datos. La opacidad, que es la que ha caracterizado a esta administración, mira, en todos los planos. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los primeros actos que realiza en su momento el nuevo Síndico General de la Nación es, ya esto hace unos años, declarar secretos sus dictámenes, cuando había sido un enorme avance. Y así podemos decirlo a todos los planos. ¿Por qué la información de la CARO, si es que la CARO funcionó, porque tampoco sabemos, o lo que originó estas quejas tan virulentas de nuestro canciller con cifras de que habría tal y tal, no se han visto reflejadas de manera regular a través de reuniones, de informes? Bueno, es curioso porque eso lo hubiera beneficiado de la posición argentina. Ahora, si es que lo sabía, es un gravísimo error no haberlo manifestado. Miremos un poco hacia adelante. Vos señalás que sos optimista, o por lo menos tenés una expresión de deseo respecto de que se integre la cuestión ambiental con la política, pero también es cierto que un escenario relativamente posible de la Argentina de los próximos tiempos es con soja, con minería, con petróleo, con fracking, con vaca muerta. ¿Es posible integrar de verdad con ese plan estratégico que hoy la Argentina está demostrando, creo yo, en prácticamente todas sus expresiones políticas, una política ambiental seria, o va a ser la tortuga corriendo atrás de la liebre? Bueno, tal como se está planteando en este momento, estamos con la misma administración, es más de lo mismo. Es decir, frente a una situación casi agónica en materia de hidrocarburos, la Argentina por primera vez en años se transforma en un importador de hidrocarburos y de gas, cosa que parecía algo increíble, pero lo es. Entonces, ante la desesperación, bueno, lo que se necesita es generar hidrocarburos. ¿De qué manera? No importa.
Lo mismo pareciera que ocurre con las cláusulas secretas de Chevron en cuanto, digamos, al negocio en sí. Entonces, todo se inscribe en un temperamento y una modalidad parecida, ¿no? Pero mi pregunta era, una vez terminado este proceso político, me da la sensación, o te pregunto concretamente, si vos ves que el resto de las fuerzas políticas está planteando una posición estratégica de la Argentina que contemple la posibilidad de que se integre la cuestión ambiental. Mirá, porque insisto, yo no escucho ningún candidato que diga no a Chevron, más allá de las cláusulas. Las críticas. Mirá. No escucho ningún candidato que diga no a la soja, más allá de las críticas convencionales. Mira, es muy difícil saberlo, porque en realidad la campaña electoral ha transcurrido con un debate tan poco interesante, donde no se han debatido temas prácticamente. Entonces, en ese marco, lo único que yo puedo dar como alguna pequeña señal que me da cierto optimismo es que he escuchado a candidatos, me pasó el viernes pasado en el coloquio de ideas, que escuché a Ben Narváez y a Margarita Stolbizer, que en un discurso bastante estructurado de los dos, incluyeron la temática ambiental. Me sorprendió enormemente. Pero escuché a algunos otros. Entonces, eso lo veo como una pequeña luz. Más allá de eso no te puedo decir. No hay plataformas electorales que se discutan. No ha habido prácticamente debate, solo los candidatos de la capital, en algo más bien acotado a la capital, me parece muy bien, pero y de manera muy genérica, lo que se pone en un programa de televisión. En lo demás no ha habido ningún debate de nada. Pero normalmente se utiliza como recurso periodístico vinculado con lo ambiental preguntar ¿cuál le parece que es el problema ambiental más grave de la Argentina? ¿A vos te parece que hay un problema ambiental de la Argentina o hay un conjunto? El gran problema ambiental de la Argentina es la ausencia de políticas y la total, la total falta de compromiso de parte de las autoridades de llevar a cabo políticas públicas serias. Ese para mí es el principal problema. Después es muy difícil decir que es el problema de las cuencas, es el problema de la degradación del suelo, es el problema de la contaminación aérea, es decir, hay una suma y varía de un lugar a otro. Pero para mí lo más grave es la ausencia del trabajo sobre remedios que permitan de a poco avisorar que eso pueda revertirse. Nada es casualidad en la política ambiental según Sapsay. Ni lo que pasa en el Riachuelo, ni la megaminería, nada es casualidad. Estamos aparentemente en el reino de la no política ambiental. Y como se sabe, la no política es una política. Nos vemos la semana que viene, gracias. Esto ha sido Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos